¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos al lunes 31 de agosto del año 2020, ya se acabó este mes. Mañana ya empezamos con el 1 de septiembre y pues a ver cómo va a estar el informe presidencial. Ya esperemos estarlo comentando el próximo jueves o a más tardar el próximo lunes. Vamos a estar muy atentos a ver qué se nos dice en este informe a la nación. Vamos a tratar dos temas, esperemos que nos dé tiempo. El primero de ellos es el tema muy importante que me extraña que en algunos medios de comunicación no le hayan dado la difusión que merece. Es el de las y los desaparecidos. Lo hemos titulado La tragedia que no desaparece, haciendo un juego de palabras de una situación muy triste, muy lamentable, muy trágica y que pues tendríamos que estar atentos a cómo va evolucionando esta enorme tragedia del país. Ayer domingo 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Esta conmemoración tiene su origen en una iniciativa de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, es la FEDEFAM, y que fue retomada por la Asamblea General de la ONU justamente en diciembre de 2010 ante el aumento de desapariciones involuntarias en distintas regiones del mundo. Vamos a ver este video, dura 7 minutos, lo dividimos en dos partes. El primero, digamos, es el contexto, y el segundo, pues es un poco sobre qué se está haciendo aquí en el país. Ahora regresamos. 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Ante la preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas en diversas regiones del mundo, hace 10 años la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió declarar el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Bueno, la desaparición forzada es un delito donde una persona es desaparecida por agentes del Estado, por omisión, colusión o aquiescencia, ya sea que el agente del Estado cometa directamente la desaparición, sea el perpetrador, o de la orden, o sea omiso al investigar, ¿no? En este caso la desaparición, o sepa que va a haber una desaparición o tenga conocimiento y no haga nada como agente del Estado. De acuerdo con Naciones Unidas, la desaparición forzada es algo más que una violación a los derechos humanos, puesto que es utilizada como una estrategia para aterrorizar no solo a la víctima, sino también a sus familiares, amigos y sociedad en general. Para los familiares de personas desaparecidas, este crimen significa una agonía lenta e interminable, al ignorar si la víctima está viva y, de ser así, dónde y en qué condiciones se encuentra. Por ello, en coordinación con diferentes actores de la sociedad, han emprendido una búsqueda incansable de sus seres queridos. Las familias que buscan las víctimas indirectas, a pesar del dolor que traen encima y todo este sufrimiento que implica no tener a su familiar y no saber dónde está, eso ha significado como este tema tan doloroso y tan terrible en el país, que ha dado voz y ha permitido que las víctimas sean un actor pues que propone política pública y que está en constante trabajo, ¿no?, para impulsar estos temas y fortalecer a las instituciones que son las que tienen que buscar. Según un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la CNDH, edición 2019, las desapariciones ocurridas en México en el contexto de la llamada guerra contra el narco, declarada por Felipe Calderón, superan por mucho las históricas desapariciones forzadas perpetradas por motivos de represión política. Hace, me parece, unas semanas, la Comisionada Nacional dio una cifra de 73,000 personas desaparecidas, ¿no? Y en sexenios anteriores pues no había un reconocimiento del tema, había un ocultamiento, ¿no? Por ejemplo, la verdad histórica, el caso de Ayotzinapa es un ejemplo, ¿no?, de que se quería ocultar todo lo que tenía que ver con el tema de desaparición. En más del 98% de los casos, las desapariciones ocurrieron a partir del 2006. Antes de ese año solamente se tenía registro de 1,523 desaparecidos. Sin embargo, se sabe que el número de personas desaparecidas puede ser aún mayor, debido a los casos no denunciados, no registrados o no investigados. La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Carla Quintana, ha señalado que el 75% de las personas reportadas como desaparecidas hasta julio de este año tienen entre 15 y 30 años de edad. Y pese a que en los casos recientes no es posible identificar un perfil claro en las víctimas, hay entre ellas grupos en situación de vulnerabilidad que incluyen a mujeres, migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas. Esto según el informe del Alto Comisionado. Es muy difícil a veces comprobar una desaparición forzada, pues porque hay encubrimiento, ¿no?, de actores pues de alto nivel o
o exfuncionarios que siguen estando protegidos, y pues la investigación se torna complicada y hasta a veces peligroso investigar, ¿no? Es importante destacar que la impunidad que existe en los casos de desaparición forzada perpetúa su continuidad y no permite una adecuada investigación y sanción de los delitos. La autoría de estos hechos sigue siendo en la inmensa mayoría de los casos desconocida. Bueno, terrible lo que hemos visto. Cifras a julio, esto hay que decir que pues prácticamente cada día, igual que las cifras del COVID, se van actualizando. Ayer algunos diarios de comunicación dieron a conocer que en México hay al menos 74,998 personas desaparecidas. Terrible la cantidad de víctimas que tenemos de personas desaparecidas. Según la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas como tal, el primer lugar lo tiene Tamaulipas con más de 11,000 denuncias de desapariciones y después le sigue Jalisco con 10,268. En el video cedo yo algunas cifras. Hubo un reporte que precisamente se presentó en julio, el 13 de julio para ser exactos. Este informe se llama Informe sobre Búsqueda, Identificación y Versión Pública del Registro de Personas Desaparecidas, que es precisamente esta Comisión Nacional de Búsqueda que depende precisamente de la Secretaría de Gobernación y que contiene información otorgada por las fiscalías y los gobiernos de los estados a esta Comisión Nacional de Búsqueda. Es decir, el informe se presentó el 13 de julio y de las cifras que habría que destacar es que antes de 2006, es decir, antes de la llegada de Felipe Calderón, había 1,523 personas registradas como desaparecidas. Básicamente, entre el periodo 1964-2006, no quiere decir que no haya habido personas desaparecidas desde esa época, sino que básicamente por ahí en esas fechas empezó este conteo macabro en donde pues, la mayoría de las víctimas en su momento fueron precisamente producto de la Guerra Sucia. ¿Se acuerdan ustedes cuando el gobierno mexicano reprimía muy violentamente los movimientos sociales y que pues, América Latina, recordemos, se vio envuelta en este tipo pues, de guerras sucias desde Argentina prácticamente pues, hasta México, ¿no? Entonces, decía, de 1,523, pues pasamos a esta cifra bárbara que les estoy comentando. 10 estados tienen el 78% de los casos que se saben, insisto, que se saben, esto hay que subrayarlo en todo momento que estemos hablando de cantidades. Está el Estado de México, está Jalisco, Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, la Ciudad de México, Nuevo León, Michoacán, Puebla y Chihuahua. En su momento, en julio, el subsecretario Alejandro Encinas aclaró que los estados que figuran en los primeros lugares es precisamente en donde las fiscalías y los gobiernos locales han entregado información y han apoyado a la Comisión Nacional de Búsqueda pues, en estas indagatorias. Pero, por ejemplo, el caso de Guanajuato, Baja California, Aguascalientes, Tabasco, Sonora y Tlaxcala no han aportado la información necesaria para que se lleve un conteo y un registro de cómo está un poquito más claramente, más específicamente, esta grave problemática. Justamente un día después de la presentación de este informe, el 14 de julio, el periódico La Jornada, que es de los pocos que ha seguido pues, con esta problemática, publicó: en México existe un registro histórico de 73,201 personas que siguen en calidad de desaparecidas o no localizadas, de las cuales 71,678 casos, es decir, prácticamente el 98%, se han reportado de diciembre de 2006 hasta el mediodía de ayer, 13 de julio. Dice La Jornada, de marzo de 1964, cuando se reportó la primera desaparición, hasta el 13 de julio, tenían un registro de 177,844 personas desaparecidas, de las cuales el 41%, estamos hablando de 73,201, siguen esa condición y 104,643, es decir, el 59% ya fueron localizadas. De esta cifra, 6,401 ya no tenían vida y 98,242 aparecieron vivas. De enero a junio de 2019 hubo 3,679 y en el mismo periodo de 2020, 2,332. Sí, 2019 también ha sido uno de los años en que más desapariciones ha habido aquí en nuestro país. Y ayer precisamente que se conmemoró, no queremos ir para nada, se celebró, cuidamos mucho el lenguaje. Ayer hubo muchas manifestaciones, hubo marchas, hubo mítines, hubo misas, muestras fotográficas, pases de lista,
visitas a fosas comunes, visitas a panteones, muchas actividades para conmemorar esta terrible fecha en al menos 14 estados del país, en muchas ciudades en estos 14 estados. Ahí está Reynosa, Guadalajara, Zacatecas, en Tijuana, y cómo no recordar al famoso pozolero que pues, él mismo confesó que había disuelto a más de 300 personas y que solo en el año 2015 hubo más de 1,225 desaparecidos en esa ciudad. También hubo actividades en Chihuahua, en Guanajuato, en Mazatlán y en Culiacán, en el estado de Nuevo León, por ejemplo, en el municipio de Hidalgo. Desde octubre del año pasado se sabe que ha habido al menos 40 desapariciones forzadas. Quiere decir, en Veracruz, ahí están Coatzacoalcos, Orizaba, Poza Rica, Jalapa. En Guerrero está Atoyac de Álvarez, está también Acapulco, donde también se desarrollaron actividades, en Oaxaca también, en Puebla, donde según el colectivo Voz de los Desaparecidos, señala que en contraste con los datos de la Fiscalía Estatal, que solo reconoce 1,700 carpetas de investigación por desaparición, en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas se estima que hay alrededor de 3,500 casos. También en Tula Hidalgo hubo actividades, y todas estas, digamos, manifestaciones, actos públicos, pues se exigió precisamente a las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia celeridad y eficacia en sus investigaciones para encontrar a los miles de desaparecidos a lo largo del país y enfrentar este delito. Se acusa de falta de voluntad e indolencia de las autoridades encargadas de las investigaciones, así como de manipular las cifras de ausentes y que vienen desestimando durante años este problema. Algunas ONGs aseguraron que, aunque en la Fiscalía General de la República existe la unidad para la búsqueda de personas desaparecidas, secuestradas y o privadas de su libertad, dicen las denuncias solo se archivan. A la búsqueda de personas desaparecidas hay que añadir también la difícil tarea de identificar un número no determinado de cadáveres, es decir, una vez que se encuentran algunas personas sin vida, viene otro problema, pues que es la identificación, y luego cuando se tiene éxito en la identificación de personas, pues viene la entrega a los familiares. El 13 de julio pasado, les decía, durante la presentación de la versión pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, se informó que durante el presente gobierno han sido ubicados 1,682 cuerpos en fosas clandestinas, y de estos se ha podido identificar solamente al 42%, y esto pues disminuye la cifra a 25%, que fueron los que se pudieron entregar a sus familiares. Es decir, una problemática por todas las dimensiones en las que se le pueda de visualizar y analizar. Aquí hay que decir que en el país tenemos un rezago añejo en lo que toca la búsqueda de personas desaparecidas. No tenemos la suficiente infraestructura ni los servicios en el ámbito forense para dar pues un alivio a los familiares que quedan, y mucho menos pues para evitar este delito, que es lo que tendría que hacerse, ¿no? Y esto estamos hablando de prácticamente todo el país. Al menos podríamos decir un poco de alivio, un poco, hay que subrayarlo. Tenemos a la Comisión Nacional de Búsqueda de la CEGOP, que ahí va trabajando con muchas limitaciones, pero que va avanzando, obviamente no con la velocidad que uno quisiera. Se tiene un protocolo que se ha emitido y que se busca ya, digamos, estandarizar y tener en activo, y que es un protocolo homologado de búsqueda, cuyo objetivo es generar directrices en todo el país para hacer efectiva la reacción inmediata, la clasificación e investigación eficiente de los casos, y que, esto es muy importante, reconoce que cualquier persona tiene el derecho a ser buscada independiente de las presuntas causas de la no localización. Es decir, bajo este protocolo homologado, pues ya no sería necesario las 72 horas que hay que esperar actualmente, o bien, pues los clásicos, pues sí, se fue con el novio, ¿no? Señora, pues búsquela por ahí, o hable en la casa del novio, o espérese 48 horas que ya va a regresar, etcétera, ¿no? Es decir, a veces, bueno, no a veces, perdón, corrijo, en la gran mayoría de las veces, las primeras horas son más que importantes para darle atención a esta problemática y ver si se puede resolver o no un caso de esta naturaleza. Actualmente, les decía, la ley de desaparecidos no considera que debe presumirse en todos los casos, y desde el primer momento que un delito explica la imposibilidad de localizar a una persona, sino que, pues, por ejemplo, en casos de mayores de edad sin apariencia ni contexto de delito,
dispone, les decía, que la presunción debe de retrasarse por 72 horas y esto es un hecho que se ha normalizado, pero que es sumamente grave y pues no tendríamos que permitirlo más. Esa presunción se fundamenta en la apertura de una carpeta de investigación que no la abren hasta que pase este periodo. ¿Cómo estamos ahora? Vamos a ver estas declaraciones del presidente hace unos días. Ahora regresamos. Frente a esta crisis humanitaria, el pasado 26 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al Senado de la República reconocer la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, para evaluar la estrategia del Estado en la materia, hacer recomendaciones y conocer de casos individuales, lo que sus antecesores Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se negaron a hacer. Estamos por enviar al Senado, va a ser hoy mismo, una aprobación del Ejecutivo, es decir, nuestra aceptación para que en los temas de desaparición forzada o forzosa, en todo lo que es violación de derechos humanos, pueda intervenir sin ninguna limitación la ONU. Esto no se había aceptado por parte de México, que pudiese intervenir la ONU en estos casos. Hoy mismo va a tener ya el documento el Senado de la República. Mira, desde Serapaz vemos muy importante este reconocimiento. Qué bueno que el Ejecutivo está enviando esta declaración al Senado, pero lo que sigue y lo que es más importante justo para que el comité pueda pues trabajar como debe es que se le haga una invitación oficial. Y pues esto se había acordado desde hace un año, ¿no? Que iba a ser la invitación al comité. Pese a que México forma parte de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada desde 2010, es hasta ahora que el Estado mexicano acepta la competencia del comité. Si bien esta decisión del gobierno mexicano constituye un acierto para el acceso a la verdad y la justicia, es apenas un paso para enfrentar la gravísima epidemia de desapariciones y violaciones a derechos humanos que ha padecido nuestro país desde el sexenio de Felipe Calderón. Pero también no hay que dejar como a un lado que el movimiento por nuestros desaparecidos y otros movimientos de familiares que están articulados, pues han avanzado, ¿no? en esta materia al exigir. Menciono esto porque pues es parte de un proceso que articula, ¿no? varios esfuerzos, tanto de colectivos de familiares, organizaciones y organismos internacionales, ¿no? que están haciendo un gran esfuerzo para que se pueda atender y resolver las desapariciones en el país. Bueno, pues como vimos, la declaratoria que envió el presidente a la Comisión Permanente para su ratificación, pues se establece que el Estado mexicano reconoce precisamente la competencia del Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada para recibir e investigar denuncias por ese delito en casos cometidos a partir, eso también hay que aclararlo, de diciembre de 2010. Es decir, no va a aplicar anteriormente, que eso pues hubiera sido lo deseable, pero por lo menos de aquí para el Real, pues ya, ahora sí que hay puertas abiertas, se supone que no se va a ocultar nada, para eso se está comprometiendo el Estado mexicano, ni se va a proteger a nadie en esa materia, supuestamente en congruencia con la política de apertura al apoyo y el escrutinio internacional, que desde un inicio pues declaró el presidente López Obrador. Hay que decir también que en su momento los dos gobiernos anteriores, el de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto, mantuvieron en la congeladora la posibilidad de aceptar la intervención del Estado Comité, organismo, les decía, que forma parte de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que fue adoptada el 20 de diciembre de 2006
y que está vigente en México desde el 23 de diciembre de 2010, es decir, no tiene un carácter retroactivo. Quiere decir también que esta convención es el primer instrumento internacional que contempla de manera integral la atención a las víctimas, ya que incluye el derecho a la reparación del daño en diversas modalidades. Esta convención establece la restitución, la readaptación, la satisfacción y las garantías de no repetición, así como la indemnización rápida, justa y adecuada de las personas afectadas. Asimismo, el derecho a denunciar los hechos ante las autoridades competentes para que éstas examinen rápida e imparcialmente la queja, así como la protección del denunciante, los testigos, los allegados de la víctima y sus defensores contra cualquier maltrato o intimidación derivado de ello. En el texto de la declaratoria, el presidente señala que hasta el 31 de diciembre de 2019, en ese momento, recordemos esto, pues las cifras desafortunadamente van en aumento, el número de desaparecidos en ese momento, o que tenían, digamos, registrados, era de 61.637 personas, que pues esto sabemos que es una de las más graves violaciones a los derechos humanos y que ante la magnitud de la crisis, sostiene el presidente, el gobierno mexicano ha impuesto como prioridad la búsqueda de personas, incluyendo todas aquellas cuyo paradero se desconoce y se presume que están desaparecidas como consecuencia de cualquier delito. Además de este pendiente, se tiene el de la actuación, y eso hay que decirlo también, de los militares. Hace poco supimos de un evento allá en Nuevo León que habría que esclarecerlo, pues ahora sí que de la manera más transparente que se pueda, y también la actuación de diversos policías que pues, a veces actúan en contubernio o en protección de la delincuencia organizada, o bien inclusive en actos represivos como aquel de la persona allá en Jalisco que por no usar un cubrebocas, pues también desafortunadamente la mataron, o aquí en San Cristóbal de las Casas, que ante la búsqueda de un niño, pues llegaron unos policías, se llevaron a toda una familia y pues al padre de familia lo golpearon, y pues cuando reclamaron la libertad de la persona, pues resultaba que ya había fallecido, y pues más claro de que era consecuencia de una golpiza, pues ¿qué se puede decir, no? Entonces aquí hay que vigilar que si este gobierno se ha comprometido con el pleno respeto a los derechos humanos, pues así lo esté llevando a cabo desde el primer día hasta el último día de esta gestión. Por ejemplo, pudiéramos citar avances en algunos casos, en otros no, todavía hay muchos pendientes, pero por ejemplo uno de los más emblemáticos, que es el de Ayotzinapa, pues ahí se tiene una unidad especial de investigación y litigación para este caso, cuyo titular es Omar Gómez Trejo, que fue nombrado en junio de 2019, quien pues, cuenta con el respaldo político, él mismo lo dice, del presidente, del fiscal general de la República y de Alejandro Encinas, que es el subsecretario de Gobernación, quienes, insisto, a través de declaraciones de Omar Gómez Trejo, por ejemplo, que le dio a Sergio Aguayo, pues, le han dado los recursos necesarios, sin excesos, dice, pero sin austeridades, y señala que tiene autonomía y la autoridad para obtener copia de los expedientes generados en los 6 años transcurridos y que suman más o menos 1 millón de cuartillas. Dice también que ha tenido la libertad para armar un equipo confiable y profesional que persigue 2 objetivos: esclarecer las múltiples verdades e ir logrando la justicia. Aquí el fiscal ha sido enfático en decir que pues, la verdad más apegada a los hechos va a llevar algunos meses, pero que la justicia desafortunadamente va a llevar años. Dice también en esta unidad especializada que se tiene la confianza de los familiares y apoyo de varias organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, ahí está el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Serapaz, Tlachinolan y Fundar. Y ya sabemos que ya se reintegró el grupo interdisciplinario de expertas y expertos independientes, el GIEI, formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Volviendo a hablar el tema en general, podemos decir como corolario que la tragedia de las y los desaparecidos no puede pasarnos como, pues así, valga la expresión, pues como si nada, ¿no? Como si viéramos el agua de un río correr. Como editorializa La Jornada el 14 de julio, cuando se presentó el informe, ponen en la editorial de La Jornada, que no sé si lo escribe Carmen Lira o quién, pero ponen ellos: así se tratara de un solo individuo, la ausencia sería una tragedia. Las cifras dan cuenta de un abismo de horror masivo y colectivo que no puede ser ignorado ni soslayado, el cual sigue agraviando a la sociedad de manera permanente.
Esta es una herencia más de Calderón de la que no nos hemos podido librar. En su gobierno, la desaparición forzada, que en periodos anteriores había sido sobre todo un instrumento de represión contra opositores, se convirtió en un recurso de uso masivo, y aquí podríamos decirlo también, y pues, casi cotidiano, en las confrontaciones entre las organizaciones delictivas y entre estas y las corporaciones policíacas y militares. A lo anterior, hay que añadir la exigencia de esclarecer crímenes de lesa humanidad, incluyendo, por supuesto, la desaparición forzada, las cuales no prescriben. Es dolorosamente claro que procurar impartir justicia de manera individual para todos y cada uno de los más de 70,000 casos resulta una tarea imposible. Muchos de los autores materiales e intelectuales de estos delitos han sido devorados por el mismo paroxismo de violencia inducido a partir del año 2006. La mayor parte de las pruebas se han desvanecido en los entresijos de dependencias públicas, muchas veces coludidas con los criminales, y en no pocos casos las familias de las víctimas fueron diezmadas hasta el punto de que no quede nadie que reclame a la persona ausente, y un número determinado de desapariciones no llegó ni siquiera a conformar un expediente. En tal circunstancia, resulta obligado recordar el compromiso del actual gobierno de procurar el esclarecimiento, la procuración de justicia y la reparación del daño hasta donde suene humanamente posible. De no cumplirse, resultará impensable superar la violencia delictiva y los hondos desgarramientos que ha generado en el tejido social, así como concretar la garantía de no repetición. Ha de reconocerse que de las actuales autoridades ha habido muchos avances en este camino, pero también debe admitirse que es mucho más lo que queda por hacer. Y creo que usted, como yo, estaremos de acuerdo en este punto. ¿No le parece? Vamos a hacer una pausa y ahora regresamos aquí en Mirada Crítica.